Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de Canal Guatevisión. Ha reiniciado la audiencia de primera declaración del expresidente Otto Fernando Pérez Molina luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez decidiera ligarlo a proceso por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. Escuchamos rápidamente los argumentos de la defensa, quienes tratan de evitar que el expresidente vuelva a prisión. A través de la Probatium, que es la primera forma de beneficiar. Solo les voy a pedir favor a los señores que están, por favor, que hagan silencio, por favor. Este desarrollo de los beneficios para el indubio pro reo, a favor del reo, a favor del detenido, a favor del encarcelado, aparece ya en la época moderna en la Probatium a través del magistrado inglés Matthew Devon Hill, que empieza a desarrollar un sistema de garantías para aquellos que por alguna razón transgreden la ley, o se supone que la han transgredido, y que les puede dar un beneficio excarcelario, fuera de la cárcel. Venido de Europa, en 1841 se tiene que en Boston, John Augustus por primera vez goza de un beneficio de descarcelamiento, precisamente porque el juez que lo juzga se da cuenta que es un hombre más útil en libertad que un hombre útil dentro de la cárcel. Más adelante, el famoso juez Thatcher, en 1836, otorga beneficios a una persona, precisamente bajo los mismos postulados de Hill en Europa, precisamente pensando que las personas son más útiles cuando están en libertad y que solamente a los verdaderamente peligrosos se les debe negar vivir en libertad. De tal manera que estas concepciones que se han desarrollado a través de los filósofos del derecho y luego calcado en los códigos del mundo desde hace más de 200 años, se vino a calcar en el decreto 51-92 precisamente bajo los mismos principios y bajo las mismas garantías. ¿Por qué de las medidas sustitutivas, señor juez? Déjeme decirle por lo menos los principios que infunden las medidas sustitutivas o medidas de coerción en la misma forma. Se dice que como un principio de la medida sustitutiva está la utilidad y la necesidad. Si esta es útil, si esta es indispensable, necesaria, debe de aplicarse una prisión preventiva. De lo contrario, por razones de utilidad y por razones de necesidad, es más oportuno que una persona permanezca en libertad y no que vaya a la cárcel. Un segundo principio que infunde las medidas sustitutivas es la subsidiariedad. Eso significa que no es la primera ratio. Al ser subsidiaria quiere decir que hay otras muchas formas de sujetar a una persona a un proceso y no necesariamente teniéndolo en la cárcel. Especialmente cuando en esta oportunidad he escuchado al Ministerio Público y a los demás que se han pronunciado apoyando al Ministerio Público, que es para asegurar la presencia dentro de la investigación, que hay un posible peligro de fuga y que hay un posible de obstaculización a la averiguación de la verdad. No lo probaron, no dicen cómo probarlo, solamente están suponiendo que puede haber peligro de fuga, solamente están suponiendo que pueden obstaculizar, pero no nos dan ningún argumento válido, probatorio, para pensar que aquello puede ser una realidad, porque solamente existe en el ámbito de la posibilidad lejana, la subsidiariedad. En tercer lugar tenemos la humanidad. Por razones de humanidad a una persona no se le manda a la cárcel, señor juez. Por razones de humanidad a una persona se le deja en ese estatus de humanismo, en ese estado pensando primero en el ser humano antes que cualquier otra cosa. Por otro lado se tienen los principios de proporcionalidad. Cuando vamos a la proporcionalidad vemos una gama de posibilidades y el artículo 264 nos dice que puede tener un arresto domiciliario, que puede tener un arresto vigilado, que puede tener una caución económica, que tiene prohibición de ir a uno u otro lugar, que usted puede hasta disponer de qué manera limita su accionar. Y dejando de último entonces la cárcel. También dice que es instrumental, propiamente instrumental, porque no tiene un fin en sí misma. La cárcel no entraña un fin, sino que nada más es un medio
un medio que puede permitir que la persona pueda venir a proceso, y eso se puede suplir a través de cualquiera de las medidas sustitutivas. Y por último, le quiero decir que la cárcel es la excepcionalidad, porque la norma general, de acuerdo a la Constitución Política, de acuerdo al Código Procesal Penal, es justamente la libertad. Por esa razón, señor juez, es que le pido la libertad. Y contraviene la prisión preventiva, contraviene diciendo que es una sentencia anticipada. Cada vez que un juez dicta una prisión preventiva en contra de una persona, estamos pensando que lo está juzgando por adelantado, está pensando que va a ser culpable, está pensando que le toca tal cantidad de pena, se está adelantando a los acontecimientos, está adelantando, es una sentencia adelantada. Por otro lado, la prisión preventiva siempre ha violentado el principio de inocencia, y por eso es que se ha escrito tanto en relación al principio de inocencia, y por eso es que la Constitución lo plasma en su artículo 14, y justamente en el artículo 14 del Código Procesal Penal también se repite la garantía y el principio a la inocencia, juntamente con el artículo 12, que nadie puede ser antes encarcelado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Pero además de eso, señor juez, me fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1 y numeral 1, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14, numeral 2, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 2. Señor juez, ¿para qué se ha escrito tanta garantía en el ámbito internacional si al final con cualquier cosita van a mandar a una persona a la cárcel? Bajo cualquier pretexto van a mandar a una persona a la cárcel. Precisamente por eso es que es una violación, es una forma violenta contra el principio de inocencia. Y quiero decir lo mismo que digo cada vez que me toca hacer un discurso como el presente. Señor juez, ¿para qué están plasmadas las medidas sustitutivas en el Código Procesal Penal? ¿Acaso están en lo profundo del código que aunque metamos la mano no podemos llegar a ella? ¿Acaso tenemos que bucear adentro del Código Procesal Penal para ir a lograr y rescatar las medidas sustitutivas? No, señor juez. Las medidas sustitutivas están tan a flor de piel del Código Procesal Penal que allí nada más en el artículo 264 están como una garantía para el ciudadano. Por esa razón, señor juez, no hay posibilidades del artículo 262 y 263 que hablan acerca de las formas en que no debería de darse una medida sustitutiva. Todo lo contrario, sin violentar el principio de inocencia, usted podría fácilmente otorgar una medida sustitutiva. Señor juez, quisiera aportar también algunos documentos que vienen a fortalecer la tesis que estoy llevando a cabo, ya que el Ministerio Público no ofreció absolutamente nada en su posición de cárcel. Yo sí, por el contrario, señor juez, he tenido los antecedentes penales del señor Otto Fernando Pérez Molina, nunca ha tenido antecedentes penales. Acompaño también los antecedentes policíacos de la misma persona que nunca ha estado detenido. Acompaño también, señor juez, el estatus de su vivienda en Colonia Vista Hermosa, zona 19, el lugar donde podrá ser ubicado. También, señor juez, tengo aquí de la Subdirección Migratoria de la Dirección General de Migración de Guatemala, en donde los últimos meses tampoco ha salido del país porque no tenía ninguna intención de salir del país ni abstenerse de la ley. Y entrego a usted, señor juez, 3 pasaportes con los que generalmente viaja para que usted tenga la certeza de que no va a ausentarse del país. Un pasaporte de carácter ordinario que está vencido y 2 pasaportes de carácter diplomático, los cuales pertenecen al señor Otto Fernando Pérez Molina. Los pongo a su disposición para que usted vea la necesidad de no enviarlo a prisión preventiva, sino todo lo contrario, otorgarle el beneficio de una medida sustitutiva. Por eso, señor juez, y en base a estos documentos que le dan arraigo, que le dan cabida dentro del territorio nacional y que de todas maneras no es capaz el señor Otto Pérez Molina de hacer lo que dice el artículo 263, destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos,
porque usted podría evitarlo a través de una de las tantas posibilidades que entraña el artículo 264 del Código Procesal Penal. En ese sentido, señor juez, le solicito que otorgue usted una o varias medidas sustitutivas que sean posibles de cumplirlas y que quede en libertad mi patrocinado, el señor Otto Fernando Pérez Molina. Muchas gracias, señor juez. Dentro de la audiencia correspondiente y después de haber dictado el auto de procesamiento como corresponde, se le dio intervención al Ministerio Público para que se pronunciara de conformidad con el artículo 82 de la ley del Código Procesal Penal con relación a argumentar y demostrar con relación a las medidas de coerción. En el presente caso quisiera dejar constancia que el Ministerio Público, después de hacer un razonamiento, solicitó en virtud de que considera que existe tanto peligro de fuga como peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, resaltando más en el peligro de obstaculización, razón por la cual solicita que se dicte el auto de prisión preventiva en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina. Al dar intervención a las demás partes procesales, especialmente al representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria y el representante de la Procuraduría General de la Nación, cada quien, después de hacer un análisis como corresponde, se adhieren al requerimiento planteado por el Ministerio Público y solicitan que se dicte el auto de prisión preventiva. Y por último, al darle intervención al abogado, pues hace un análisis así bastante general, analizándolo prácticamente desde el mundo antiguo, una pasada así muy general, con relación al derecho que el hombre o la persona es libre por naturaleza. Y después hace referencia al indulto reo, el indulto reo hace referencia a que no hay las garantías no transgreden la ley, y hace referencia a nivel histórico cómo han decretado algunas medidas sustitutivas, tomando en consideración que la persona, que se analiza que la persona puede ser de más utilidad estando en libertad que estando detenido, y hace referencia a la utilidad, a la necesidad de la medida sustitutiva o de la prisión, viéndolo desde el punto de vista contrario, que la regla general es la libertad y no la prisión. Por eso al principio de humanidad, este principio de proporcionalidad. Y en conclusión, analizando el artículo 12, haciendo referencia a los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, solicita que se dé, de conformidad con el principio de inocencia, se le otorgue una medida sustitutiva a favor de su patrocinado. Esto es lo que más o menos pasa dentro de la audiencia correspondiente. Quisiera manifestarles, siempre llevando una secuencia y en una forma bastante rápida, el artículo 13 que hice referencia al inicio de la resolución que se dictó anteriormente, hace referencia a que no podrá dictarse auto de prisión. Este sí es correcto, sin que proceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Este artículo 13 lo relacionaríamos con el artículo 259 del Código Procesal Penal, que es este artículo indica: se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado. Dice cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y que hayan motivos racionales suficientes que hagan pensar fundadamente en la participación, en que la persona participó en la comisión del delito. Este es
prácticamente la misma relación que lleva la Constitución relacionada con este artículo 259. Y este artículo, para que se pueda decretar, se tiene que establecerse lo que es el peligro de fuga y lo que es el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. En el presente caso, pues, este peligro de fuga, si bien es valedero, es importante hacer referencia. Siempre he pensado que la fuga, cuando una persona es ligada al proceso y se le decreta una medida sustitutiva y la persona con medida sustitutiva se sustrae de estar en el país para que se pueda proceder con el proceso de referencia, lo que está pasando es que el proceso se queda parado y se va a continuar hasta que la persona es detenida o comparezca al proceso. Esto significa que la persona se sustrae de las resultas del proceso. Si bien es valedero e importante hacer referencia, yo siempre he hecho referencia y he resaltado más el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. ¿Por qué razón? Porque uno de los problemas, y por supuesto no es problema, pero la esencia del proceso es que este proceso lo que busca es reconstruir el pasado. El Ministerio Público hizo referencia que en el mes de marzo tuvo conocimiento de la comisión de uno o varios delitos. En el mes de mayo hizo referencia con relación a una escucha, la 220, que es prácticamente el periodo que el Ministerio Público está señalando, del de 16, sería de mayo 2014 al 16 de abril del 2015. O sea, estamos hablando de lo que se pretende hacer en este proceso, es como reconstruir este pasado. Y en esa reconstrucción de este pasado es que el legislador pidió que para conocer ese pasado en una forma transparente y en una forma como el Ministerio Público que tiene que hacer, es que se tiene que analizar si es latente o hay sospecha de que haya destrucción, que haya modificación, que haya ocultación, que haya supresión o falsificación de elementos de prueba, y así sucesivamente están los demás. Fíjese, cuando yo he hecho referencia a medidas sustitutivas dentro de los procesos que he conocido, regularmente este artículo 263, que es el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, lo he relacionado con el artículo 5 del Código Procesal Penal, que son los fines del proceso. ¿Y cuáles son los fines del proceso? La averiguación de un hecho señalado como delito, las circunstancias en que fue cometido y el establecimiento o el señalamiento que se hace en contra de una persona con relación a la investigación practicada por el Ministerio Público. Y resalto lo que son los fines del proceso, porque siempre he pensado y he considerado que aquí es donde se resalta este principio de legalidad constitucional, que dice que cuando el Ministerio Público conozca la comisión de un delito, tiene que iniciar un delito de acción pública, tiene que iniciar las investigaciones pertinentes. ¿Para qué? Para primero establecer que no se siga cometiendo un delito y para hacer uno o varios señalamientos. Por eso es que estos fines del proceso no los he considerado importantes. Este artículo 259, siempre motivándolo, relacionándolo con el peligro de fuga y con el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, obedece a una medida de coerción, o sea, la prisión preventiva obedece a una medida de coerción personal que tiene características evidentemente cautelares, con fines procesales,
por lo que su aplicación debe garantizar y realizar los fines del proceso. Eso significa que se va a dictar la prisión preventiva solo cuando esté establecido el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Fíjense que es el momento más difícil del proceso penal. Siempre lo he dicho, incluso los diccionarios lo indican, que hablar de derecho penal es hablar de violencia, y violento actúa el particular, y violento actúa el Ministerio Público en particular cuando lesiona o pone en peligro bienes jurídicos, pero violento reacciona al Estado. Y digo al Estado porque nosotros únicamente somos representantes de ese Estado. O sea, el ejercicio del jus puniendi lo tiene que ejercer el Estado, pero el Estado, por ser una persona ficticia, lo delega, en este caso, nosotros los operadores de justicia, en el Ministerio Público como ente encargado de realizar investigación, en su servidor. Por eso es que son momentos bien complejos, bien difíciles del proceso penal, porque ahí es donde se acentúa, se resalta lo que es el ejercicio del jus puniendi, y ese ejercicio del jus puniendi pues es violento, limitarle la libertad a una persona, como lo dijo el abogado, que por esencia el ser humano nació libre. El disminuirle la libertad conlleva a disminuirle lo más sagrado de una persona, que es su libertad. Esto viendo desde el punto de vista del contexto general. Yo siempre he pensado, como lo indica el abogado, que la regla es la libertad y la prisión es la excepción. Ese es un principio no natural, sino que regulado en el Código Procesal Penal. Pero en el presente caso siempre he pensado que con ese ejercicio, con ese derecho, y en conformidad con los principios de subsidiariedad que hace referencia a la utilidad, de necesidad y subsidiariedad, humanidad, aquí lo que hay que analizar, y el de proporcionalidad, aquí lo que hay que analizar las características de la investigación realizada por el Ministerio Público. En el presente caso hay delitos, bueno, todos los delitos pues conllevan una gravedad, dependiendo quién sea el sujeto activo que está prácticamente sufriendo las consecuencias del delito. En el presente caso, pues la investigación practicada por el Ministerio Público conlleva a indicar del delito de asociación ilícita, el delito de caso especial de defraudación aduanera y el delito de cohecho pasivo. Estos delitos, por supuesto que los pueden cometer los particulares, pero especialmente el delito de cohecho pasivo. En este se requiere que la persona sea, en este caso, funcionario público. Es una característica para que se pueda cometer el delito. Y al hablar de funcionario público, pues conlleva ciertas características fundamentales para ese ejercicio de ese derecho. Ahorita que estaba revisando estas leyes, fíjense que me llamó la atención el antecedente que se puede hacer de esta ley. De la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero. Fíjense que los considerando, esta ley indica que el gobierno de la República de Guatemala, esta ley es del año de 1990 y estaba el presidente, el que está firmando es Marco Antonio Galván Castillo, y es del año 90. Fíjense que dice que el gobierno de la República de Guatemala ha adoptado disposiciones tendientes a la reestructuración y perfeccionamiento del sistema aduanero del país, siendo indispensable para completarlas y emitir las medidas que permitan el control efectivo
del contrabando y defraudación en el grano aduanero, así como combatir eficazmente la corrupción que durante años se ha agudizado en internación y ingreso de mercaderías a efecto de que las mismas ingresen por las vías legalmente establecidas y se cancelen los tributos correspondientes. Esta ley, que es del 90, para el 2000 son 10 años, para el 2010 son 20 años y para el 2005 son 5 años, 25 años. Y si pudiéramos hacer alguna reflexión en este momento, ¿será que a los 25 años hemos cumplido con este considerando tan importante? Y es que uno de los problemas que se tiene que analizar con relación a decretar una medida sustitutiva es con relación al peligro de obstaculización, que es el que resalto: destruir, modificar, ocultar o suprimir, falsificar elementos de prueba. En el presente caso, el Ministerio Público está realizando una investigación que prácticamente conlleva que el perjuicio lo sufrió todos los ciudadanos de Guatemala. En el presente caso existe otro decreto, que es el decreto 89-2002, que es la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Y esta ley, fíjense que en el considerando hoy dice que en los acuerdos de paso de los aspectos socioeconómicos y situación agraria del fortalecimiento del poder civil y función del ejército de una sociedad democrática, del Estado de Guatemala asumió el compromiso de reformar, fortalecer y modernizar la gestión pública en procura de un manejo transparente y absolutamente honrado en el uso de recursos públicos, como condición para lograr que las funciones de la administración pública tengan la capacidad de cumplir con el supremo deber impuesto al Estado de Guatemala por la Constitución de la República de Guatemala, que es garantizar a los habitantes del país el bien común. Y entre los objetos, dice, la presente ley tiene por objeto crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas estatales, evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado, establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos durante el ejercicio de sus cargos y prevenir el aprovechamiento personal o cualquier forma del enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado y de las otras personas individuales jurídicas que manejen, administren, custodien, recauden o inviertan fondos o valores públicos, determinando la responsabilidad que incurra. Y después pues habla de los sujetos responsables de los bienes tutelados, y después habla de principio de probidad y lo que son las funciones públicas, y concluye con el artículo 10, que habla de la responsabilidad penal. Y se genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción o omisión realizada por las personas a que se refiere el inciso 4, como se refiere a los funcionarios públicos de esta ley, y que de conformidad con la ley penal vigente constituyan delitos o faltas. Esto lo indico porque la investigación que está practicando por el Ministerio Público conlleva situaciones bastante complejas. El Ministerio Público hace referencia, y su servidor también, cuando dictó la resolución, hizo referencia a una estructura que es una estructura de un todo y que se separó en una estructura interna y una estructura externa. ¿Cuál era el objeto? ¿Cuál era el fundamento de esta estructura externa? Era prácticamente el reunirse un grupo de personas. ¿Para qué? Para limitarle que ingresen los recursos al Estado de Guatemala, y como consecuencia ese ingreso no es un ingreso total, porque en todo caso se puede aprovechar personas particulares prácticamente de parte de ese ingreso, de ese dinero que prácticamente es del Estado de Guatemala. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que tomar en consideración también que dentro del proceso de referencia se indicó
en este proceso existen no solo una persona, sino que existen varias personas relacionadas con la investigación. En horas de la mañana les indiqué que aparte de que está pendiente la orden que está pendiente de obtener a este señor Juan Carlos Monzón, también está pendiente de la aprehensión de este señor Mendizábal. Y aparte de estas personas, hay otras personas, tanto de la estructura externa como de la estructura interna. Y ahora que mencionó el representante del Ministerio Público, incluso a este señor el contador, el que se relacionó al final de la resolución dictada. Y aparte de esto, pues, al revisar detenidamente, aparte de la investigación practicadas, se mencionan a varias personas, y se mencionan a varias personas que a este órgano jurisdiccional le ha llamado la atención. ¿Y por qué hago esto? Porque se supone que el derecho tiene que ahogar a todas las personas, pues. Incluso hablan de esta persona de hoy, no sé quién sea esta persona, hacen referencia entre las escuchas a otra persona de la Superintendencia de Administración Tributaria, y así sucesivamente pudiera mencionar algunas otras personas. Esto lo digo por qué razón, porque esto significa que la investigación, al menos relacionada con el señor Otto Fernando Pérez Molina, es una investigación que está iniciando. ¿Por qué razón lo indico? Porque el representante del Ministerio Público lo manifestó. Enderezar investigación en contra del señor Pérez Molina no ha habido. Lo que pasó es que, como la investigación es un todo, por investigación por el delito de asociación ilícita, es un delito que se está investigando a varias personas. Lógico que cuando se procede a hacer un allanamiento, una diligencia judicial de allanamiento, inspección y registro, se encuentra evidencia. Y esa evidencia pues tiene que encontrar toda la evidencia. Y posteriormente se tiene que analizar, porque no se puede quedar en la evidencia. Pero que haya verdaderamente investigación relacionado con el señor Pérez Molina, aparte de lo que ya está, de lo que es la investigación de la estructura, no se ha autorizado, aparte que no se ha requerido, no se ha autorizado. En el caso de la señora Valdetti, hasta que ella renunció fue que se pidió que se extendió la investigación, y a raíz de eso es que se pidió informes a bancos, a registro mercantil, a todos los registros, se pidió alguna información a lo extranjero, y se autorizó las diligencias de allanamiento, inspección y registro. Por eso es que ya se relaciona en algunas cuestiones a ella. Pero en el caso del señor Otto Fernando Pérez Molina, no se ha autorizado absolutamente nada. Es más, ni requerimientos a banco, ni requerimientos a nada. Entonces la investigación, prácticamente la imputación por parte del Ministerio Público y el razonamiento se hace únicamente todo lo relacionado con las personas que en su momento procesal fueron investigadas por el Ministerio Público, y a raíz de eso es que el Ministerio Público en el presente momento se está requirió el auto de procesamiento y ahora el auto de prisión preventiva. Entonces, a manera de conclusión, estamos hablando que en este proceso hay como 14, 15 personas que tienen órdenes de aprehensión dictada por el órgano jurisdiccional, y aparte de eso hay otro tipo de investigación que se tiene que extender el Ministerio Público para tratar de cumplir con los fines del proceso, y aparte de los fines del proceso, que el derecho penal llegue a todas las personas, porque ese es el sentido. Tomando en consideración lo anteriormente indicado, pero especialmente lo que corresponde al peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, este órgano jurisdiccional, tomando en consideración que se procedió a dictar el auto de procesamiento en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina, este órgano jurisdiccional considera prudente que en este momento se analiza siempre
que hay motivos racionales suficientes para creer, en el presente caso, que el señor Otto Fernando Pérez Molina ha cometido los delitos señalados por el Ministerio Público. Pero para que se pueda dictar lo que es la prisión preventiva, este órgano jurisdiccional hace referencia específicamente a lo que es el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Y ahí se concluye, tomando en consideración que hay de 14 a 15 personas que están pendientes de que se ejecute la orden de aprehensión. Aparte de eso, hay otras personas que entiendo que el Ministerio Público se va a extender para garantizar las resultas del proceso, pero especialmente para que no vaya a haber modificación, no va a haber ocultación, no vaya a suprimirse o se va a sacrificar elementos de prueba. Este órgano jurisdiccional considera que lo prudente es dictar, con base en el artículo indicado anteriormente, el auto de prisión preventiva en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina, y en su momento procesal, que en todo caso ya se hagan los análisis correspondientes para ver qué es lo prudente hacer. Pero de momento, a criterio del órgano jurisdiccional, existe el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Esto conllevaría en determinado momento a que esto de destruir, modificar, ocultar conlleva al cargo, en todo caso, que el señor Otto Fernando Pérez Molina, pues actualmente, que el señor tuvo, tomando en consideración que fue presidente de la República de Guatemala, y eso le permitiría en todo caso limitar, obstaculizar, ocultar, suprimir e incluso influir en otras personas. En ese sentido, prudente es, para garantizar lo que es que el Ministerio Público conozca en todas sus dimensiones el proceso de referencia, pero especialmente con relación a todas las personas que pueden estar involucradas, considera prudente dictar el auto de prisión preventiva en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina por las razones indicadas anteriormente. Con base al requerimiento planteado por el abogado, en el sentido que se decrete una medida sustitutiva en no lugar, en virtud de este órgano jurisdiccional considera que de momento es evidente o existe temor de que haya peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, que en el presente caso lo prudente es que mejor se continúe con investigación y se trate de garantizar al máximo que no va a haber ninguna limitación para conocer la verdad dentro del proceso de referencia. Con eso se dice no da lugar a decretar una medida sustitutiva. En el presente caso quisiera dejar constancia que el abogado pues puso a la vista este órgano jurisdiccional algunos documentos con los cuales se está acreditando la RAI, y asimismo pone a la vista este órgano jurisdiccional 2 pasaportes, un ordinario y 2 diplomáticos, para que en todo caso se le pudiera limitar el ejercicio de que pueda salir del país. Pero en el presente caso también quisiera dejar constancia que el peligro de fuga, pues si bien es peligro el que se tiene que analizar, este órgano jurisdiccional lo analiza desde el punto de vista del peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. La verdad es que el cargo, como lo dijo uno de los creyentes, el cargo de presidente de la República, pues es un cargo de lo más alto, y eso significa que todavía las personas que están dentro del gobierno prácticamente o fueron nombradas o dependieron en determinado momento, en este caso del señor Pérez Molina. Entonces, razón por la cual no ha lugar al requerimiento planteado por el abogado, que en su momento procesal se puede analizar, si lo requiere pues más adelante se puede analizar con relación a si es o no es cliente. En ese sentido, de esto quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. En ese sentido, se le da nuevamente intervención al representante del Ministerio Público para que se pronuncie con relación al plazo de investigación. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, sería
numeral 6 del artículo 82, el que hace referencia a pronunciarse sobre el plazo razonable para la investigación. Hago esta acotación, señor juez, porque la norma indicada señala plazo razonable, es decir, no es cualquier plazo, sino un plazo que sea razonable de acuerdo a la necesidad de la investigación. Si tomamos en consideración, su señoría, el artículo 82 que ha regido el lineamiento de esta audiencia, que ya es el tercer día, es importante destacar que este artículo 82 es una reforma del decreto 18 de 2010, que entró en vigencia, si no estoy mal, en mayo del año 2010. Hablo de esta reforma porque debemos de entender, señor juez, que en el presente caso se están persiguiendo penalmente tres tipos de delitos distintos. Uno que es el delito de asociación ilícita, está regulado por la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es una ley del año 2006. Se está hablando del delito de cohecho pasivo, que está regulado o reformado por la Ley contra la Corrupción, que es a partir del año 2012 de finales. Y pues el otro es la Ley contra la Defraudación y Contrabando de Dinero, que si bien es una ley del año 1990, la literal N y la literal N del artículo 2 son reformas del año 2001 y 2006. Digo esto, señor juez, porque el derecho penal es cambiante, no es estático, se ha ido modificando. Nuestro Código Penal es del año 73, nuestro Código Procesal es del año 94. Eso implica que nosotros tenemos que ir cambiando conforme van cambiando las normas. Cuando el decreto 2010 introduce el artículo 82, habla de un plazo razonable, lo ve en función, no como antes, que el Ministerio Público se le trataba de limitar a lo máximo lo posible, de hacer una verdadera investigación con el ánimo que no pudiera probar los hechos. Hoy el artículo 368, que es una reforma del año 2011, habla que cuando inicia un debate, cada quien plantea su tesis el Ministerio Público, su tesis defensiva. Eso implica que el plazo razonable va encaminado no solamente para la Fiscalía, sino también es un plazo razonable para la defensa, para que la defensa pueda en su momento, tal como lo establece la ley, proponer diligencias de investigación que hagan concluir razonablemente sobre la posible o no participación del sindicado. En ese orden de ideas, el plazo razonable que considera la Fiscalía, sin entrar a detallar los medios de investigación porque la ley no lo requiere, es el plazo máximo regulado en el artículo 323 y 324 bis del Código Procesal Penal. Quiero decir y repetir que efectivamente en este caso se ha respetado los derechos del señor Otto Pérez Molina, no hay una investigación previa. Se mencionó al señor Víctor Hugo Hernández, pues apareció ahí, pero como él hay otras personas que tienen alguna función dentro de lo que es la propia investigación y ido arrojando, y que se ha limitado a ubicar a estas personas precisamente para no incurrir en un agravio hacia el señor Otto Pérez Molina. Realmente el artículo 293 del Código Procesal Penal solamente nos permitía realizar una investigación preliminar para fundar las diligencias de antejuicio. Es a partir de este momento que nosotros realmente queremos iniciar esa investigación y consideramos prudente, señor juez, tanto para la Fiscalía como para que la defensa pueda ejercitar su derecho de defensa los 3 meses que establece la ley. En ese orden de ideas, le solicito muy respetuosamente que se conceda a la Fiscalía el plazo máximo establecido en la ley de 3 meses en el presente caso. Muy bien, entonces a continuación se le da intervención al abogado Luis Fernando Pérez. Gracias, señor juez. Efectivamente, señor juez, en este momento se está prácticamente iniciando una nueva investigación. Una nueva investigación que apunta directamente a la averiguación de la verdad, que es el fin del derecho penal. En ese orden de ideas, señor juez, con el ánimo de que se presente el mayor número de elementos de convicción, el mayor número de medios probatorios, tanto para la defensa como para el Ministerio Público, así como para nosotros coadyuvando el trabajo del Ministerio Público, es necesario contar con el máximo del término previsto por la ley para la investigación. Repito, es un término escaso, corto. Con el debido respeto, el señor vicepresidente no es la única persona vinculada en este caso. Estamos hablando de una investigación supremamente compleja. Estamos hablando de una estructura criminal donde hay más de 50 personas vinculadas. Deberán entender que es un trabajo exigente, exiguo, profundo. No se puede salir con cualquier tipo de acusación frente al señor expresidente en caso de que así se diera. De la misma manera, la defensa tendrá todo el tiempo para practicar las pruebas pertinentes para la defensa del señor vicepresidente. En ese orden de ideas, señor juez, respaldo la petición del Ministerio Público para que sea el máximo del tiempo de investigación el que se conceda. Es todo y muchas gracias. Muy bien, entonces a continuación, el representante de la Superintendencia de Administración Tributaria. Gracias, señor juez. Esta representación, de conformidad con el artículo 82, el numeral número 6,
se adhiere a la solicitud planteada por el Ministerio Público en cuanto a que se dé como plazo de investigación el establecido de 3 meses, toda vez que de conformidad con el artículo 323 del Código Procesal Penal, que es el que establece la duración del procedimiento preparatorio, da ese paso. Consecuentemente, mi representación considera que los 3 meses, aún si no fueran suficientes, pues es el plazo que la ley establece y respetuosamente le solicita que se acceda al mismo, solamente. Muy bien. Entonces, a continuación, el representante de la Procuraduría General de la Nación. Gracias, señor juzgador. En el mismo sentido que los anteriores representantes del Ministerio Público, de la CICIC y de la Superintendencia de Administración Tributaria, esta representación no se opone a la solicitud realizada por el Ministerio Público. Toda vez, como ya lo informaron, existe una investigación ardua y ahí sí que es necesario que ese plazo se pueda llevar a cabo, toda vez que es el plazo máximo que establece la ley, de conformidad con lo que establece el artículo 323 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, señor juzgador, esta representación no se opone a la solicitud realizada por el Ministerio Público. Muy bien. Entonces, a continuación, abogado Calderón. Señor juez. Señor juez, desde el punto de vista del discurso es muy bonito todo. Es ideal, con 3 meses de arduo trabajo, con todo lo que quiera la defensa. Todo eso no es cierto. Todo eso no es cierto. Para empezar, cuando uno llega al Ministerio Público, difícilmente escucha a los fiscales, difícilmente puede hablar con ellos, difícilmente le dan una copia. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. La realidad es que el Ministerio Público es un monstruo con millones y millones en su presupuesto, que tiene una enorme cantidad de personas, de vehículos, de medios para poder hacer una investigación en poco tiempo. Y por si fuera poco, tiene los millones de euros y de dólares que tiene la CICIC, donde dice que tiene millones de horas, tiempo, hombre, trabajando. Entonces, con toda esa infraestructura, con todo ese mecanismo, con todo ese aparato en contra de una sola persona, esta es una tremenda desventaja. Pero como la ley les favorece hacer eso, y lo pueden hacer, entonces hay que mediar, hay que poner un tiempo que sea ecuánime. Y por esa razón, nosotros estimamos que 30 días, un mes, es suficiente para la investigación, ya que usted tiene a su izquierda ahí los leaks llenos de papeles, y usted ha dictado un autoprocesamiento que al final no entendimos exactamente por qué lo ligó, pero que de todas maneras eso que está ahí fue lo que le sirvió para darle esos elementos racionales del artículo 13 constitucional para ligarlo a proceso. Así que, en justicia, en 30 días estaría bien. Esa es nuestra posición, señor juez. Claro, fíjense que esto, reiterando esto del proceso, pues esto es siempre, el proceso penal siempre es complejo. Cuando estaba dictando la resolución tanto de autoprocesamiento y pero más con el autoprocesamiento, pues reparé en que se quedaba extrañado y que hablaba con su abogado. Fue cuando dije que lástima que no había contestado las preguntas, porque eso nos hubiera permitido, en todo caso, explicarnos algunas cuestiones que en determinado momento pueden ser razonables. Pero para que se pueda hacer eso, únicamente con lo que necesitamos son medios de investigación. El problema es pensando, imagínense, 30 días para una investigación. Es imposible, una investigación de esta naturaleza es imposible. Solo con pedir información a los bancos, usualmente se les pide, se les da, se les requieren, se plazan a los bancos 8, 10, 15 días, dependiendo de la información. Hay veces 20 días y a veces no cumplen lo que están pidiendo, que se amplíen los plazos, porque se han requerido bastante información. Esto es hablar de 30 días. Aparte de eso, es que siempre yo he considerado que el abogado del siglo tiene que ser, no solo esperar que el Ministerio Público incorpore medios de investigación. ¿Y por qué no los incorporan ustedes? El señor ahí está, me da la impresión que quiere, pues, presenten los medios de investigación y así me dan a mí los elementos de
tener aquí los del Ministerio Público y tener los otros medios de investigación, y me permiten, al hacer el análisis, hacer un razonamiento, porque ese es el sentido. Por eso es que usualmente este periodo es un periodo preliminar. Si analizáramos de que cuando el Ministerio Público requiere al juez en forma unilateral una orden de aprehensión, solo se analiza una sospecha. Pero ¿qué diferencia hay de esa sospecha en una fase de primera declaración? Es que se le da la oportunidad a la persona que declare con relación a los hechos que le está señalando el Ministerio Público, y con eso se puede formar una idea. Yo le soy sincero, pues, con los abogados del Ministerio Público, los de la CICI, he tenido otros procesos en donde me han llamado la atención las declaraciones. Hay otro proceso de un auditor que vino y no obstante habían escuchas, y solo esto por hacerlo referencia, pero cuando el auditor declaró en una forma tan espontánea y dijo, y si tienen alguna pregunta lo pueden hacer, y se le preguntó pues qué podíamos establecer, se le dio medida sustitutiva, porque ese es el sentido. Él estaba ejerciendo ese derecho, ser un poco más allá de lo que estaba pasando. Por supuesto, esto en ningún momento estoy diciendo que es obligatorio, porque son derechos que le asisten. A lo que yo quiero llegar con esto es que imaginemos 30 días. Y yo siento que con este montón de situaciones investigadas por el Ministerio Público con relación a la estructura, es prudente que sea un plazo de investigación un poco más largo. Para que no solo el Ministerio Público acompañe medios de investigación, ustedes acompañaron. Ahí hay escuchas, hay esto, está lo otro, se pueden hacer requerimientos, se pueden incorporar documentos. Yo siempre he pensado, y así lo he querido creer, que no tiene que haber ninguna limitación para que la contraparte presente los medios de investigación. ¿Por qué? Porque ese es el sentido del proceso penal, el descubrir la verdad, que es esencia dentro del proceso penal. En ese sentido, me pongo a pensar, ¿será que es prudente, primero, un tiempo muy corto de investigación, y como segundo, ¿será que es prudente que solo el Ministerio Público acompañe medios de investigación, y la otra parte, qué pasó? ¿Por qué no acompaña medios de investigación? Y también, si van a requerir, incluso si el abogado fue el que dijo de una propiedad en el 2007, pues bueno, hay que pedir informe al registro mercantil, al registro de la propiedad, y que se pueda establecer todos estos elementos. Pero valdría la pena, en este caso, que se trataran de incorporar al máximo los medios de investigación, para que en determinado momento se pueda hacer un análisis correspondiente. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que lo prudente para este proceso es mantener lo que es la igualdad para todos los sujetos procesales, y todas las resoluciones que se han dictado por este órgano jurisdiccional se han dictado para que el Ministerio Público realice la investigación en los 3 meses, que yo considero que es lo mínimo, que lo que tiene que hacer. Y es que fíjense que el artículo 82, les recuerdo que este artículo surge, pero cuando se detiene a las personas por fragancia, al menos ese era el espíritu de acortar ese plazo de investigación. Pero en los delitos en donde hay investigaciones, aparte que es una investigación bien compleja, prudente es que el Ministerio Público se extienda con relación a la investigación. En ese sentido, considero que lo prudente es decretar 3 meses de plazo de investigación, y darle la oportunidad a los abogados que en determinado momento, si quieren proponer un medio de investigación, estén en libertad. Ya se imagina, a veces uno que como no quisiera explicar de una forma bastante clara este proceso, pero el problema es que este proceso, aparte que es extenso, estamos hablando de las características de la investigación. El mismo abogado indica que no lo entendió, pues ese es el problema. Entonces
lo único que nos va a permitir, en todo caso, conocer más allá del proceso son los medios de investigación. En ese sentido, considero que lo prudente es, si se está dictando el auto de prisión con fecha 8 de septiembre del año en curso para el 8 de octubre, es un mes. Para el 8 de diciembre serían 3 meses, pero el Código Procesal Penal habla del día de la víspera. Entonces estaríamos hablando que el Ministerio Público tiene como último día el día 7 de diciembre del año en curso, prácticamente todo el día, hasta ese día para concluir con las investigaciones practicadas, y se programa la audiencia, dependiendo del requerimiento planteado por el Ministerio Público, para el día lunes 21 de diciembre del año en curso a las 9 horas. Entonces el último día que tiene el Ministerio Público sería el 7 de diciembre del año en curso, y la audiencia se programa para el día 21 de diciembre del 2015 a las 9 horas. Y reiterándole, en ningún momento se está prejuzgando de responsabilidad, únicamente que en el presente caso es prudente que se continúe con la investigación, e invitando a los abogados, y en este caso al señor Otto Fernando Pérez Molina, que pueden incorporar los medios de investigación que consideren que sea prudente, para que en determinado momento se pueda hacer un análisis, cuando tenga que o revisarse o entrar a conocer una fase intermedia. En ese sentido, y le voy a solicitar al abogado posteriormente que pase recogiendo sus documentos, y en ese sentido, cuando son las 15 horas con 30 minutos y no habiendo nada más que hacer constar, se termina la presente audiencia, dejando constancia que quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Y para concluir, en este caso el señor Otto Fernando Pérez Molina queda en la misma situación, o sea, ahí donde está, sin ningún problema, solo que con prisión preventiva, y recordando que en su momento procesal pueden pedir los requerimientos correspondientes. Entonces, con esto les deseo feliz tarde, mucho gusto saludarlos. Bueno, en estos momentos acaba de finalizar la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, la resolución acerca de la primera audiencia, de primera declaración del expresidente Otto Fernando Pérez Molina. En estos momentos el juez se retira de esta sala de audiencias y solamente se queda el expresidente junto a sus 2 abogados, quien se le pedirá que responda algunas preguntas acerca de esta situación que atraviesa. Recordamos, la resolución del juez es ligar a proceso al expresidente Otto Fernando Pérez Molina y enviarlo a prisión preventiva. En este caso se cree que podrá continuar en la cárcel militar de Matamoros. Con esto el Ministerio Público cuenta con 3 meses para continuar con la investigación y presentar el acto conclusivo de la acusación el día 8 de diciembre del 2015, y teniendo la próxima audiencia de este caso en la etapa intermedia para el lunes 21 de diciembre a las 9 de la mañana. Con esto ahora vemos cómo el expresidente Pérez Molina conversa con sus abogados, quien seguramente le aconsejará responder a las preguntas de los medios nacionales e internacionales que se encuentran en este lugar, o mejor no presentarse a este lugar y no responder ningún tipo de preguntas. Con esto estamos a la espera de que se pueda presentar a este lugar. Sin embargo, continúa conversando con su abogado César Saúl Calderón. Bien, estamos pendientes de retomar la señal allá en la torre de tribunales. Ya el juez ha dictado la sentencia y seguimos viendo ahora. Hemos retomado la señal, tenemos las imágenes y se ve el rostro del expresidente Otto Fernando Pérez Molina, que continúa conversando con su abogado César Calderón y su abogado Moisés Galindo. El juez ha dictado ligarlo a proceso y luego también que continúe en prisión en una audiencia que reprograma para el próximo 21 de diciembre a las 9 de la mañana. Nuestros compañeros siguen transmitiendo en vivo y en directo. Escuchamos.
Bueno, miren, bueno, para comenzar quiero decirles que estoy totalmente en contra de lo que se ha visto hoy aquí, no este día, lo que son 3 días que tenemos de estar en esta primera audiencia, en donde, mire, yo personalmente hice todo el proceso y siempre lo dije, voy a seguir el proceso debido. Es decir, esperamos y confiamos en las instituciones para que cada quien haga el fondo. Pero hoy, lamentablemente, me siento muy frustrado de ver cómo el Ministerio Público responde a la CICIG y cómo el juez responde a lo que el Ministerio Público y la CICIG es lo que le dicen. Se escucharon todas las peticiones y todas las solicitudes que hizo el Ministerio Público, todas exactamente a como ellos las pidieron, así las dio el juez. Lamentablemente no hubo nada que pudiera escuchar a pesar de los razonamientos, a pesar de los argumentos que razonó el abogado nuestro, no hizo caso omiso el juez de todo. Y sí lo hizo con el Ministerio Público y con la CICIG. Todo exactamente lo que ellos le pidieron fue lo que el juez hizo. Trató de darle vuelta y de querer armar una gran cuestión, pero al final, como lo dijo el abogado, yo personalmente no entiendo por qué estoy ligado a proceso ni por qué estoy en prisión preventiva. Y no lo entiendo porque no hubo un argumento sólido que lo dijera. En ninguno de los 3 delitos que él está imputando, en ninguno de los 3 hay ni una sola prueba, algo sólido que pudiera decir, bueno, por esto es que lo están ligando a proceso. Pero ustedes lo pudieron escuchar, estuvieron presentes en toda la audiencia de los 3 días y en ninguno, solo de pláticas de terceros, pláticas de personas, referencias de otras cosas, pero algo que efectivamente estuviera haciendo yo directamente en donde estuviera ordenando algo, diciendo algo, no lo vimos nunca. Entonces, no entiendo yo, le pregunté al abogado y el abogado me dice, mire, fue lo que acaba de decir ahorita él, no quedó claro, no entendemos por cuál es la decisión del juez de ligar a proceso y de ligar a prisión preventiva. Sí. No, pero mire, eso se va a ir desarrollando en el tiempo, pero ahí no es lo que recibe. Ahí está hablando de algo que yo tengo que pagar. Escúchenlo bien, es que mire, cuando se dejan ir por las cosas sin que sean analizadas, y el Ministerio Público eso es lo que ha hecho, el Ministerio Público ha jalado todo, y todo lo ha querido meter en la misma canasta, sin poder investigar y sin poder tener realmente, y esperamos que lo hagan ahora como debe ser, a conciencia. Porque... ¿Cómo? ¿Para? ¿Cómo? Bueno, en este momento el paro está realizando preguntas al presidente de la República. No es cierto. Él aquí estuvo solo las horas en las que se capturaron y en el tiempo que se les entregó a las autoridades de México. Eso fue todo. Miren, a ver, mire, yo tengo la justificación de todo eso, pero es una cuestión, a ver, le cuento, es una cuestión totalmente ajena a esto. Es una cuestión de que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso cuando lo quieren mezclar una cosa con otra, realmente es... Sí, por supuesto. Mire, que hago frustración, no solo por hoy. ¿Sabe qué? Es una frustración que comenzó cuando la Corte Suprema de Justicia traslada al Congreso desde el primer antejuicio, lavándose las manos sin ni siquiera lavándose las manos sin ni siquiera entrar a conocer a fondo.
Y luego en el Congreso de la República, pues uno entiende por qué es más político, pero el Congreso de la República, la Comisión Pesquisidora ni siquiera se tomó el tiempo, más bien hicieron un show político, aprovechándose de la época de campaña. Y hoy lo que venimos a ver aquí, en donde yo esperaba ver de verdad más seriedad, los argumentos, las pruebas, todo lo que pudieran ligarlo al proceso, resulta que no están, y sin embargo lo ligan al proceso y encima de eso lo dejan en prisión preventiva. Mire, a ver, te quiero decir, el mensaje es que aquí yo primero no he evadido absolutamente nada, he dado la cara en todo y la voy a seguir dando. Me siento tranquilo porque yo sé que no he participado en ninguna estructura criminal. Me siento tranquilo, confío en que esto tiene que aclararse, confío aún con eso que había en la primera audiencia, de que las cosas tienen que salir a luz, tienen que salir las pruebas como deben de ser, y se va a comprobar que no tengo absolutamente nada que ver. No, ningún negocio. Y a ver, lo voy a decir porque no sé qué dice la abogada, pero lo voy a decir, mire, ella lo que tenía es una empresa que daba asesoramiento de auditorías y asesoramiento financiero. Y lo que estaba revisando yo era una empresa, la empresa que sale además, que están aquí, que no las estamos escondiendo, quería revisar cómo estaban las cuentas, las auditorías, cuánto se estaba pagando de ISR, cómo estaban todas las cuestiones. Y por eso es que cuando usted oye el nexo que le hace al día siguiente, cuando la vicepresidenta le habla, le dice porque estaban discutiendo si era entre el 26% del ISR o el 6%. Y por eso es que se habla de que se le está pagando de más, le quieren cobrar de más. Pero ahí no están hablando de que ellos me van a pagar a mí. Ahí estamos hablando de que soy yo el que tengo que pagar. Y era eso. No, la empresa es la empresa conocida, es la empresa en donde están las propiedades que yo tengo, ¿no? Así que muchas gracias. No, para nada, para nada. Para nada. ¿Cómo? Pero yo lo que le puedo decir es que con lo que he visto hoy en esta primera audiencia, no solo voy desconcertado, me voy frustrado, le puedo decir yo. Imagínense, eso le pasa a la presidencia de la República, ¿qué le puede pasar a cualquier guatemalteco? ¿Qué le puede pasar a un guatemalteco que venga a enfrentar una justicia de esta clase, en donde realmente vemos el temor que le tienen a la CICIG, que realmente los que están llevando aquí las cosas no es el Ministerio Público, no es la Fiscal General, no son los fiscales. El que está llevando aquí todo es la presión que tiene la CICIG, que obviamente tiene respaldos y responde a otros intereses, incluso internacionales, pero no a los intereses nacionales. Aquí nosotros lo que queremos es ver que los procesos se den como deben de ser, que hagan jueces independientes, que hagan cortes independientes, pero si hay cortes amedrentadas, si hay jueces amedrentados por la presión que les ejerce la CICIG como un ente supranacional, eso verdaderamente es una frustración. Se lo digo, me está pasando a mí, se lo digo que me está pasando a mí como presidente, ¿qué le puede pasar a cualquier otro? Gracias, joven. Las imágenes de la salida del expresidente Otto Fernando Pérez Molina, que pues definitivamente ahora descarga contra la Comisión Internacional del país y también contra el Ministerio Público, afirmando que no se le logró vincular de una forma concreta, pero aún así el juez Miguel Ángel Gálvez decidió ligarlo a proceso y enviarlo a prisión por lo menos estos 3 meses luego de que se reprograme la audiencia. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el juzgador dejaron claro que estos eran vínculos por los cuales se le ligaba al proceso, pero que ahora sí iniciaba la verdadera investigación para el expresidente, ya que él, en su momento, por ser mandatario, contaba con el proceso de antejuicio
ahora sí, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad podrán investigarlo para conocer y dar cuenta de más detalles o más vínculos con todas las personas que están vinculadas a la red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Es importante recalcar que a las 15:30 horas el juez Miguel Ángel Gálvez decide reiterar enviarlo a prisión preventiva para que luego le dé la autorización al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país de un plazo de 3 meses de investigación que concluyen el 7 de septiembre a las 0 horas. Y luego la audiencia se reprograma para el 21 de diciembre, una nueva audiencia en donde se dará a conocer esta investigación, en donde, como repetimos, el Ministerio Público afirma que ya podría encontrar más elementos para ligarlo a proceso y seguir el procedimiento. Al expresidente no se le envió a prisión preventiva por peligro de fuga, así afirmó el juez Miguel Ángel Gálvez, sino que se hizo por obstaculización o posible obstrucción a la justicia. De ahí que el juzgador Miguel Ángel Gálvez decide mantenerlo en prisión preventiva y enviarlo de nuevo a la cárcel de Matamoros. Sin embargo, ya lo escuchó usted en las declaraciones del exmandatario. Él refuta todos los señalamientos y afirma que esto sigue siendo una persecución política en su contra, y también rechaza los señalamientos de la Comisión Internacional contra la Impunidad y afirma que se siente decepcionado por el sistema de justicia, pero en muchas ocasiones fue él quien estuvo afirmando en sus discursos que confiaba en el sistema de justicia de nuestro país y esperaba que esto fuera caminando poco a poco, que se sometía al debido proceso, y esto que está ocurriendo es parte del debido proceso. Ahora el juez decide ligarlo al proceso por el caso de defraudación aduanera a La Línea y luego enviarlo a prisión preventiva. Los 3 delitos los reiteramos: asociación ilícita, cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera. Sus abogados César Calderón y también el abogado Moisés Galindo estuvieron cerca de él en todo momento. De hecho, Moisés Galindo se acerca a pedirle que ya no siga con la conferencia de prensa y que mejor se retiren del lugar. César Calderón, por su parte, solicitó al juzgador que por favor le permitiera la medida sustitutiva y de hecho llevó hasta los pasaportes del exmandatario para afirmar que en ningún momento saldría del país. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como parte de la defensa, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el abogado representante de la Superintendencia de Administración Tributaria y el abogado de la Procuraduría General de la Nación solicitaron que se le ligara a prisión preventiva, solicitud que fue aceptada por parte del juez Miguel Ángel Gálvez. El expresidente permanecerá ahora en el cuartel general y cárcel de Matamoros en la zona 1. Y como repetimos, la audiencia se reprograma ahora ya con los medios de prueba y 3 meses máximos de investigación que tienen los entes fiscales para el próximo 21 de diciembre de 2015, siempre en Torre de Tribunales a las 9 de la mañana. Y hoy precisamente se da a conocer en exclusiva de Canal Guatevisión y Noticiero Guatevisión, y precisamente en estos momentos en el que el expresidente de Guatemala se enfrenta a la justicia acusado de defraudación aduanera y asociación ilícita, que en México un abogado del arzobispado de Guadalajara hizo una impresionante revelación que involucra al exmandatario en un millonario soborno que tendría que ver con el capo del narcotráfico, Joaquín El Chapo Guzmán. El hoy expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, sí recibió dinero de Joaquín El Chapo Guzmán. Según consta un expediente que está en poder de las autoridades mexicanas, se trata de una investigación sobre el asesinato de un cardenal mexicano a manos del crimen organizado, sucedido en mayo de 1993. Aunque la indagatoria era para esclarecer dicho homicidio, en los documentos aparece el nombre de Otto Pérez Molina. Porque ahí, de las constancias, aparece que el Chapo Guzmán entregó $1,5 millones en Guatemala a Otto Pérez Molina, fue golpeado, torturado y traicionado. Y así fue entregado a las autoridades mexicanas. José Antonio Ortega Sánchez, como abogado del Arzobispado de Guadalajara para el caso, tuvo acceso a la investigación de la Procuraduría General de la República,
Por ello, conoce a detalle las investigaciones en torno a los cárteles de la droga desde aquellos años, y por ello puede asegurar que el Chapo Guzmán llegó a un acuerdo con Otto Pérez Molina, entonces general al mando del ejército guatemalteco. Es evidente que en esta investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo no se profundizó o no se abrió una línea de investigación hacia Otto Pérez Molina, porque no era el objetivo de la investigación y porque resulta algo accidental al homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Este experto en leyes asegura que Otto Pérez Molina recibió $1,5 millones del Chapo para que le protegiera durante su estancia en Guatemala. Sin embargo, Otto Pérez Molina traicionó al Chapo Guzmán, entregándolo a las autoridades mexicanas. Fue ahí cuando se dio la primera detención del Chapo Guzmán. Por la entrega pactada con Amado Carrillo Fuentes, lo tuvieron que entregar, pero el $1,5 millones se quedó con las autoridades militares guatemaltecas, nunca se lo regresaron al Chapo Guzmán y nunca lo restituyeron a las autoridades mexicanas para que formara parte de la investigación en contra de Joaquín Guzmán Loera. El abogado, como parte de esta investigación, ha participado en diligencias con Joaquín Guzmán, tuvo la oportunidad de entrevistarse con este líder criminal y tiene plena seguridad de que el hoy expresidente de Guatemala es un hombre que se vendió al crimen organizado desde que estaba en el ejército de Guatemala. Desde la Ciudad de México, Julio César Sánchez. Le reiteramos que esta es una información exclusiva de Canal Guatevisión y usted puede verla también a través de nuestra página en internet www.guatevision.com. Imágenes y declaraciones reveladoras sobre un supuesto soborno que habría recibido el expresidente Otto Fernando Pérez Molina de manos de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, Joaquín el Chapo Guzmán. Y es que apenas el pasado jueves el presidente Otto Pérez había citado, expresidente ahora, ante el juez Miguel Ángel Gálvez su participación en la detención de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, esto que ocurrió en 1993, y el expresidente relató cómo había rechazado un soborno que le habría ofrecido el famoso narcotraficante. Pues, señor juez, le quiero contar que en la década de los 90 yo dirigí una operación que permitió capturar al narcotraficante más buscado del mundo, que es el conocido como el Chapo Guzmán. Que después se haya fugado ya es otra cuestión que no está en mis manos, pero el Chapo Guzmán fue capturado aquí en Guatemala la primera vez por un operativo que yo personalmente dirigí. ¿Y sabe por qué quiero traer a colación esto, señor juez? No me estoy separando de lo que aquí estamos discutiendo, lo quiero traer a colación porque usted se imagina qué fue lo que hizo el Chapo Guzmán y la gente para en el momento que lo capturamos. Me imagino y no le voy a dejar a la imaginación de ustedes, como el Ministerio Público dejó muchas cosas a la imaginación y a la interpretación de las cosas. Se los voy a decir. Lo primero que hizo fue negociar. Y hoy traigo otra vez los 28 millones que ustedes mencionaron aquí. 28 millones que si lo trasladamos son como 3 millones y pico de dólares. 3 millones y pico de dólares que si lo dividen en la forma como lo muestran en ese papel, a mí me hubieran respondido, según las suposiciones que hace el Ministerio Público, más o menos $800,000. Yo, señor juez, no voy a poner mi dignidad, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo que he puesto al servicio de Guatemala ni por $800,000, ni por ninguna cantidad de dinero. Pero le puedo decir que el ofrecimiento que tuvimos en ese momento de la captura podría subir 10 o 15 veces más de lo que ahorita me están señalando a mí, y lo hubiera podido hacer. Y no lo hice porque no va con mis principios. Hicimos la captura, lo trasladamos y fue entregado a las autoridades de México.
quiero decir que las cosas que me han movido a mí personalmente, señor juez, no han sido por dinero, han sido por cumplir con el deber y por cumplir con las cosas que a mí corresponden. Le reiteramos que esta investigación periodística que se origina en México, usted la puede encontrar de forma exclusiva en nuestra página de internet www.guatevision.com. Ahí puede conocer las denuncias del jurista mexicano donde afirma que sí, el exmandatario habría recibido por lo menos $1,5 millones para negociar la captura y la entrega de Joaquín El Chapo Guzmán. Siempre al respecto de este tema, tenemos a nuestra compañera Dadiana Cabrera en línea. Ya está la expectativa nuevamente a las afueras de la cárcel y el cuartel Matamoros, a donde sería trasladado de nuevo el exmandatario luego de haber sido ligado a proceso y que se ordenara de nuevo contra él prisión preventiva. Dadiana, buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente que se vive en ese lugar a esta hora? Buenas tardes en el estudio. Es un ambiente bastante diferente a la semana pasada, cuando lo trajeron por primera vez y habían acá decenas de antimotines. En esta ocasión solo estamos los equipos de la prensa. En este momento preciso está llegando la caravana en la que viene el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, que viene precedida por varias motocicletas de equipos especiales, así como patrullas con sirena abierta. En este momento está ingresando al portón la camioneta blindada donde viene el exmandatario. Cerraron rápidamente el portón de la ahora cárcel para hombres y mujeres de la zona 1 dentro del cuartel Matamoros, y las patrullas están comenzando a retirarse. Pocas personas, pocos vecinos salieron a ver qué era lo que estaba pasando, y los miembros de la prensa nacional e internacional que estamos acá en este lugar. Ese es el ambiente acá afuera de la cárcel de hombres y mujeres de la zona 1. ¿Alguna pregunta ahí en el estudio? Sí, Dadiana, prácticamente el vehículo entonces en el que se dirige el exmandatario definitivamente ni se detuvo, sino que simplemente fueron abiertos los portones, y contrario a otras ocasiones donde la misma prensa o las personas que estaban en el lugar tuvieron y obligaron a que el vehículo redujera la velocidad, en este caso entró directamente al cuartel. Así fue, inmediatamente atravesó el portón la camioneta blindada. Los periodistas que éramos los únicos que estábamos enfrente al portón, pues seguimos el paso, ingresó de inmediato, fue cuestión de segundos diría yo, y ahora se están retirando las patrullas del sistema penitenciario como de la PNC, ya se están retirando del lugar y únicamente quedamos documentando acá la prensa, como te decía. Muy bien, Dadiana, gracias por esta información. Ya también tenemos en instantes las imágenes de nuestros compañeros que se encuentran a las afueras de las torres de tribunales, donde también se observa gran cantidad de agentes de la policía que estuvieron resguardando este lugar tras esta audiencia, el tercer día de esta audiencia de primera declaración del exmandatario Otto Pérez, donde hoy ya el juez dicta resolución y decide enviarlo a prisión preventiva. Le recordamos también que su compañera de fórmula, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, realizó el mismo recorrido judicial. Ella decide renunciar, es llevada ante la justicia y posteriormente ligada a proceso y enviada a la prisión en esa misma cárcel, la cárcel del cuartel de Matamoros. Posteriormente el juez ordena su traslado a la cárcel de mujeres de Santa Teresa en la zona 18. Nosotros nos vamos a despedir de la transmisión, pero queremos invitarlos a que no se pierdan todos los detalles, todas las declaraciones y demás información que se genera en nuestro país y en el mundo en la emisión regional de Noticiero Guatevisión a las 6 de la tarde con mis compañeros Alejandro Vidal y Diana Ruiz. 6 de la tarde entonces, más noticias, con permiso, les saludó William Porco.